Yo he querido, el Señor ha puesto en mi corazón compartir buscando la voluntad de Dios para mi vida. Yo creo, hermanos, que esto es una pregunta que nos hacemos todos ya cada instante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios busca de mí a cada instante? Que Dios nos permite vivir situaciones no fáciles. ¿Qué busca Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchas personas me preguntan eso como pastora. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Sabes, amado, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos lo que queríamos, lo que nos parecía y lo que nos complacía a nosotros. Pero sabe, amados, cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo, esto viene a rotar algo muy fuerte en nuestra vida. Porque ahora necesitamos hacer lo que Dios quiere. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Antes hacíamos lo que nos agradaba a nosotros, lo que nos tenía contentos. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ahora hay alguien que nos va a dirigir, hay alguien que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer y saber es que le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, entonces le servimos a Él, entonces Él nos va a guiar en su santa y perfecta voluntad. Se oye fácil. Qué fácil es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Se oye fácil, pero no es fácil. Porque hacer la voluntad de Dios implica ceder mis pensamientos, implica ceder mis sentimientos, implica ceder aquellas cosas que yo quiero. Así que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Y sabe, mis amados, el aspecto evolutivo, el aspecto de la voluntad en los seres humanos es el área más difícil que Dios tarda en quebrar. Podemos cambiar de forma de pensar, podemos cambiar de forma de sentir, pero hacer lo que Dios quiere, el aspecto de la voluntad, es el área más difícil que Dios trata con nosotros para quebrarla, para romperla. Un verdadero hijo de Dios es obediente, pero tardamos en aprender obediencia. Batallamos para aprender obediencia. No es verdad, hermanos, que el Señor nos da una indicación y hacemos caso a la primera. Hacemos caso después de ciertos procesos, pero es verdad que no hacemos caso a la primera. Y sabe, hermanos, la rebelión está ligada al corazón del hombre. Vamos, nacimos siendo rebeldes. Yo recuerdo la historia de una mujer que me contaron, que le decía al niño, quiero que te sientes y te calles. Y el niño seguía gritando y brincando. Y vuelve a decirle, te digo que te calles y que te sientes. Y volvió el niño a seguir brincando. Y le dijo, si no te sientas te voy a pegar, quiero que te sientes y te calles. Y va el niño y se sienta. Y le dice, está bien, mamá, me siento, pero por dentro estoy parado. Así es, amados. Muchos de nosotros estamos sentados, pero por dentro estamos parados. La rebelión está ligada al corazón del hombre. Somos obstinados, testarudos. No obedecemos, tenemos que pelear, tenemos que alegar aquellas cosas porque está ligado al corazón del hombre la desobediencia y la rebelión. Pero ¿sabe cómo ve Dios la desobediencia y la rebelión? Se va a asombrar. Y pone la rebelión y la desobediencia a la misma altura de un hechicero. Biblia para demostrar, vamos a ver 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Esto es tremendo. ¿Cómo es posible que el Dios de la gloria califique una persona rebelde como un hechicero, como un idólatra? Para Dios es igual, amados. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que el Señor nos enseña esta mañana. Dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amados, el mundo está lleno de buenas intenciones, de muchísimas buenas intenciones. Es que en mi corazón hay algo bueno, podemos decir. Pero saben, mis amados, muchas cosas loables se hacen en esta tierra que Dios no indicó, que Dios no ordenó. Y hermanos, qué difícil es saber cuál es la voluntad de Dios. Porque puede ser algo muy hermoso que
que yo venda todo lo que tengo y vaya y lo reparta a los indígenas. Que lo hable, qué maravilloso. ¿Dios me lo indicó? Esa es la pregunta. Muchas cosas hacemos en esta tierra que pueden ser lindas, pero Dios nunca nos lo dijo que lo hiciéramos. Es que lo hice con todo mi corazón. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que ser obedientes, porque si hay desobediencia, dice, de la misma manera, la desobediencia es igual que un hechicero delante de mis ojos. La obstinación, el terco, el obstinado, es igual que aquel que es idólatra. Esto es duro para nosotros. Y entonces entendemos, amados, de qué manera Dios ha tenido que trabajarnos a nuestras vidas para romper la terquedad en nosotros, para romper la obstinación, la rebelión. Nosotros, amados, tenemos que comprenderlo porque el Señor estará obrando en nuestra vida y tocando muchísimo el área de la voluntad. Buscar la voluntad de Dios para nuestra vida es verdaderamente importante y solamente la podemos obtener a través de la oración. Una persona que no ora, una persona que no intercede, que no gime delante de Dios, ¿cómo podrá saber cuál es la voluntad de Dios? Y yo creo que es un anhelo de todos nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O alguno de ustedes tiene esa pregunta? Claro que sí. Claro que sí. Yo misma, es una oración constante en nuestra vida. La Biblia menciona a Pablo y la Biblia menciona a un hombre que perseguía a la iglesia creyendo que hacía lo bueno. La perseguía, los asolaba, permitía que mataran a los cristianos y él creía que iba en el nombre de Dios. Pero sucede algo en su vida, se encuentra con el Rey del universo. Sabes, amados, siempre haremos lo que nos pega la gana, creyendo que hacemos cosas loables. Pero cuando te encuentras con el Rey del universo se te termina todas las grandes ideas, todos los planes y empiezas y te desarmas y dices, Señor, ¿qué hago entonces? Y para esto se requiere un proceso. Y aquello no es un encuentro, es un encontronazo con el Señor. Qué bueno que el Señor nos sale al encuentro con bendiciones. Y Pablo tuvo un día un encuentro que cambiaría su vida. Y vamos a Hechos capítulo 22, donde Pablo, creyendo que hacía lo bueno, se encuentra con el Rey del universo y le hace ver que lo que estaba haciendo parecía loable, pero no era así. Versículos 6 y 10, capítulo 22 de Hechos, versículos 6 al 10. Amén. Mire lo que dice. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendían la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que tú hagas. Y sabe, mis amados, Dios le sale al encuentro a Pablo y le dice, ve allá y te voy a decir lo que vas a hacer. Porque lo primero que él dice, ¿qué haré, Señor? ¿Cómo que todo lo que he hecho hasta ahorita no era tu voluntad? Y eso es duro, amados. Hacer cosas fuertes y radicales y que no haya sido nunca la voluntad de Dios. Yo he conocido gente, amados, que se ha ido a otros países de misioneros y le han dicho, Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué, Señor, pasó esto? Y Dios le dice, ¿quién te envió? Es que en mi corazón estaba aquel dolor por ¿quién te envió? Amados, si el Señor nos envía tenemos el respaldo, pero si Dios no nos mandó, tenemos que tener cuidado. ¿Sí o no? Entonces, al saber la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque sea algo muy maravilloso, hermanos, es vital. Es vital. De lo contrario nos encontraremos atrapados en asuntos que no podemos salir. Dios pone en Pablo obediencia. Inmediatamente Él le dice, ¿qué haré, Señor? Y sabe, la vida cristiana tiene una cláusula y es hacer la voluntad de Dios. Y hacer su perfecta voluntad es todavía mejor. Debe ser un anhelo profundo del corazón. Señor, yo quiero estar, no en tu voluntad, en tu perfecta voluntad.
Porque cuando estamos en su perfecta voluntad, amados, todo se ordena, hay anhelo en el corazón de seguir adelante, hay satisfacción y las cosas pueden ser pasables, se pueden asimilar. Pero cuando no estamos en la perfecta voluntad de Dios, entonces, amados, aquello viene a ser algo muy dramático. Nosotros como familia pastoral, hermanos, 8 años antes de que abriéramos iglesia nos dio el Señor llamado. De esos 8 años, por supuesto que nos asustamos. Fueron 8 años de proceso. En esos 8 años Dios se encargó de trabajar nuestras vidas de una y de otra manera. Primeramente, yo no quería ser pastora ni ir sola. Yo decía, yo no voy a ir sola. Si somos una sola carne, Dios tiene que trabajar con el doctor Villazón. Porque él decía, yo soy doctor. ¿Por qué tengo que ser pastor, verdad? Sin embargo, él amaba a Dios y servía a la iglesia. Pero ser pastor y abrir iglesias es otra cosa. Y en ese pasaron 8 años. 8 años, hermanos, en que Dios se encargó en quitarme todo anhelo en mi vida por esta tierra. Para mí se me acabaron todos los gustos que normalmente tiene una mujer. Yo no, empecé a dejar de querer una casa, un carro. Dejé de querer salir a tomar café con mis amigas. Todo se me fue acabando en esta tierra. Yo no era feliz con nada. Y Dios se encargó de mi familia igual. Y Servando, cuando el Señor trata con el doctor Villazón, igual lo lleva el Señor a ese punto. A desenraizarnos de muchas cosas de esta tierra para poder servirle con libertad. 8 años de proceso. Y lo poquito que quedaba, mis hermanos, de estar enraizado en los afectos, el año pasado Dios terminó de quebrarlo al llevarse a mi hermana. Terminé de quebrar lo poco que tenía yo enraizado en esta tierra. Fue un proceso. Dios te puede decir, te voy a llevar a las naciones, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque Pablo, después de este encuentro, pasaron 10 años. 10 años para que él predicara el evangelio. 10 años en que el anhelo de esta tierra se terminó. 10 años en que fracaso tras fracaso, Dios lo fue orillando a servirle y a entregarle todo. No es como algo así, nada más. Entonces, Dios nos va llevando a procesos en donde vamos nosotros oyendo su voluntad. Empieza Dios a trabajarnos. No es algo que se ocurre de la noche a la mañana. Son procesos que Dios trabaja. El Salmo 40, decía el salmista, mire qué linda palabra del versículo 7 al 8. Entonces dije, he aquí vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, ¿qué dice? Está en medio de mi corazón. Amén. Empieza uno a desear hacer la voluntad. Después el Señor puso en nuestras vidas una carga muy grande por esta sociedad. Empezamos a ver la violencia que estamos ahora pasando, que sube y baja esa violencia, parece que se va y vuelve otra vez. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas para terminar haciendo su voluntad. Empieza Dios a traer inquietudes y empieza a trabajar de diferentes maneras. Dice en 1 de Juan capítulo 2, 17, otro versículo más. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y permanecer para siempre habla de la vida eterna. El que hace la voluntad de Dios tendrá vida eterna. ¿Sabe, mis amados? Muchos de nosotros Dios nos ha restringido de una o de otra manera. Algunos Dios nos ha llevado a que finalmente obedezcamos y atendamos un llamado. Pero ¿sabe? Yo quiero en esta mañana desglosar cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la Biblia nos da guía. Y vamos a ver 4 puntitos de cómo podemos nosotros saber qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Le gustaría saberlo? Amén. Todos deseamos saber cuál es la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer como punto número 1, tienes un asunto en puerta, un negocio, un plan, algo. Y está ahí. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La guía primera que debemos tener es lo que tú anhelas va conforme a la palabra de Dios. Ese sería el primer punto. Que aquello que tú estás preguntando vaya conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Este sería el primer punto como una guía a nuestra vida. Si algo que tú anhelas va contrario a la voluntad de Dios, a la palabra escrita, logos de Dios, entonces no lo hagas. Si me preguntas tú, oiga hermana, ¿cree que el Señor, será su voluntad que abra un antro? No creo, se lo digo con certeza. ¿Sí me explico? Porque hay gente que tiene ese error. No es voluntad de Dios. A mí me dijo una mujer, fíjate que es voluntad de Dios que yo fume tanto.
¿Y cómo sabes que es voluntad de Dios? Le dije, Señor, quítamelo ahora. ¿Y no me lo quitó? ¡Wow! ¡Qué manera de discernir la voluntad de Dios! ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos manipular y decir que Dios tiene una voluntad? Tenemos que llevar bajo puntos. Hermanos, engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces tenemos que saber, para poder saber cuál es la voluntad de Dios, es irme a la palabra del Señor. Dice en el Salmo 119, 105. Búsquelo para ahí, es un versículo hermoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Nunca, amado, la palabra de Dios se va a oponer al Espíritu Santo. Nunca el Señor te va a dar dos mandamientos contrarios. Nunca. Siempre el Señor en su palabra nos va a dar la guía que necesitamos. La palabra es luz. La palabra es lumbrera. La palabra es faro a nuestra vida. La palabra de Dios nos guía. Esa es la palabra escrita. Y la palabra escrita tiene dos factores. Por un lado el logos, la palabra que está escrita. Y por otro lado la palabra que es rema. ¿Usted sabe qué es un rema de Dios? Recibí un rema de Dios, alguien dice. El rema de Dios es cuando estoy viendo la palabra de Dios y un versículo viene a hablarme en una forma particular a un evento particular en mi vida. Amén. Y le trae una respuesta justa y ese versículo sale de la Biblia como una respuesta en ese momento. Esa palabra escrita que es el logos se convierte en un rema de Dios. Amén. Entonces Dios nos habla a través de ello. Había una sierva de Dios que había deseado y necesitado salir de una congregación hace algunos años. Y le dice al Señor, Señor, es el tiempo ya terminó lo que tú me podías aportar en este pueblo, en esta iglesia. ¿Ha terminado ya el tiempo? ¿Me quieres llevar a otro pueblo porque tienes otra cosa que aportarme? Y el Señor le da un versículo que se convierte en una palabra rema. Y decía el versículo, no serás desarraigados sino plantados en otro lugar. Y esa palabra le llenó a su vida. Dijo, mira, aquí dice que no somos desarraigados. O sea, no será arrancado, Dios nos va a guiar. Y en una forma muy linda, en el tiempo justo, pudieron salir sin ningún problema. Porque así lo dijo esa palabra que se convirtió en rema. No seréis desarraigados sino plantados para que sean crecidos y edificados para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces Dios nos habla a través de la Biblia así. Y si esa palabra se vuelve rema, es una palabra que está escrita y cobra vida a nuestra vida y trae sobre nosotros respuesta. Amén. Por ejemplo, mis amados, hay un versículo que dice Marcos 16. Mire este versículo, quiero que lo busque. Marcos 16, 15 y 16. Este versículo dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este versículo es un principio que viene en la Biblia, ¿sí o no? Los principios nos enseñan. Y la Biblia tiene dos áreas, principios y tiene promesas. Aquí hay un principio, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Bueno, hermanos, ¿quién de ustedes ha ido a todo el mundo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir un versículo así? ¿Tengo que hacerlo literal o tengo que tener una indicación específica? ¿Por qué, hermanos? Porque nos encontramos nosotros queriendo cumplir un versículo cuando no hemos tenido una indicación particular. Aquí me está diciendo, predica el evangelio a todas las personas que te rodean. Hazlo. Pero no por eso, hermano, yo no me voy a ir a una etnia o me voy a ir a la India. Ni siquiera, hermanos, he tenido el sentir de ir con mis hermanos de mi herencia, hermano. Mi abuelo era libanés, sirio-libanés. Disculpe, hermano, yo no tengo ganas de ir a predicarles a mis bisabuelos y tatarabuelos y a mis descendientes. Se lo digo con sinceridad, nunca he tenido inquietud de ir allá. Ni siquiera porque traigo sangre árabe, ni siquiera porque mi abuelo es sirio-libanés. Nunca he sentido ese llamado. Pero si mi Dios me llevara algún día, pues gloria a Dios. Ni siquiera por eso agarraré mis maletas y correré y agarraré e iré. Dios me ha llamado, hermanos, a irme a lo profundo de las esquinas donde están los cholos o me meteré en los lugares peligrosos. No más por eso. Tenemos que tener una indicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que ahí están los perdidos, sí, pero no podemos ser negligentes al escuchar un principio bíblico. Amén.
¿Por qué, hermano? Usted no se va a imaginar lo que puede hacer un hijo de Dios obedeciendo o creyendo obedecer a Dios. Ni se puede imaginar lo que puede hacer. Se meten en verdaderos lugares de peligro y algunos hasta han perecido queriendo obedecer a Dios. En peligros en verdad tremendos. Entonces, este versículo es un ejemplo que dice que vayamos por todo el mundo y es un principio bíblico. Sin embargo, hacerlo, pues necesitaría que Dios nos diera una promesa específica. Hay gente que Dios le va a decir, quiero que vayas y prediques el evangelio a todo el mundo. Si Dios le abre todas las naciones de todo el mundo y puede alabar y glorificar el nombre del Señor en esos lugares, qué bueno. Aleluya, qué lindo es. El Espíritu Santo ilumina nuestro ser. Cuando vemos cierto pasaje y lo podemos aportar, lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Número 2. ¿Qué llevamos? Número 1, Dios nos habla a través de la Biblia. Número 2, Dios nos habla a través de las circunstancias. Tenemos que saberlo. Dios nos habla a través de lo que vivimos diariamente. Dice Mateo 10:30, Dios nos habla a través de las circunstancias. Dice así, pues aún tus cabellos están todos contados. Hermanos, debemos aprender a buscar la voluntad de Dios en las circunstancias. Si el Señor te ha puesto a ti a hacer algo y todo se está cerrado en esa área, es probable que Dios te está diciendo que por ahí no. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de las situaciones. Y Dios va encaminando nuestra vida porque Él es nuestro dueño. Dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Él nos eligió, hermanos. Él puso en nosotros un plan, un diseño. Entonces, si Él nos está llevando a cierto lugar, es porque tiene un plan. Si te cierra la puerta en esa área, ¿para qué golpear tanto? No es por ahí. O si es por ahí, pero todavía no es el tiempo. Amén. Porque a veces eso pasa, porque hay tiempo para todo. Todavía el Señor procesará, todavía el Señor hará cosas que tiene que hacer. Porque cuando el Señor nos llama, todavía tenemos que esperar, Señor, ¿es el tiempo? Porque sí. Alguien me dijo algo muy lindo y que yo lo he compartido y fue para mí de mucha enseñanza. Una mujer embarazada, si tú sacas un niño antes de tiempo, se muere. Pero si se le pasa el parto, también se muere. Entonces, si Dios te ha mandado a hacer algo, ni sea antes ni sea después, sino en el tiempo justo, para que Dios haga su perfecta voluntad. Amén. Entonces, ese es el punto, Señor. ¿Cuándo? ¿En qué momento? El Señor se encarga cuando nosotros nos sinceramos delante de Él, le preguntamos, Señor, dime cuál es tu perfecta voluntad. Amados, detrás de todo lo que nos sucede está la mano de Dios. Tienes que creerlo. De todo lo que te sucede, si le pertenecemos a Dios, tienes que creer que está Dios detrás de todo eso. Una situación difícil en tu trabajo, de ese patrón que te asfixió hasta que salieras de ese trabajo, Dios te sacó de ahí. Injustamente fuiste acusado, Dios te sacó de ahí. ¿Por qué no lo puedes ver? Es que me difamaron. Dios está atrás de eso. Dios está atrás de eso y a veces nos amargamos. Aún en medio de cualquier circunstancia, de problemas, de situaciones, de cosas que suceden a nuestra vida, Dios está atrás de todo eso. Tienes que ver la mano poderosa de Dios en medio de aquello que te ha hecho llorar, que te ha hecho sufrir. Porque luego venimos, Señor, ¿dónde estabas cuando me pasó eso? Dios estaba ahí. Dios estaba permitiéndolo con un plan, con un propósito. Aprender a ver la voluntad de Dios en medio de las situaciones. Esto es una lección, hermanos, que tenemos que aprender. Si mi Dios es mi Padre y Él me ama, todo lo que sucede, la situación más mínima, Dios tiene el control de todo eso. Lo que tú menos te imaginas, Dios tiene el control de todo eso. Esa amistad que llegó a tu vida, esa amistad que se fue, esa situación, ese problema, eso que emergió, que no sabemos ni de dónde salió, todo por algo pasa. Tenemos que aprender que somos hijos de Dios y que todo está en la mano poderosa del Señor. El Salmo 32, versículo 8 y 9. Mire qué versículo. Salmo 32, versículo 8 y 9. Mire, dice, te haré entender, yo te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Y lo dice el 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando nosotros estamos obstinados, somos como el caballo y como el mulo. Y Dios nos agarra con cabestro y nos tiene que agarrar y nos tiene que someter para poder obedecer. Porque Él nos ha hecho entendidos, nos ha hecho entender. Y no obedecemos ya. Yo puedo decir que soy obediente. Creo que soy obediente, pero no lo aprendí de la noche a la mañana. Lo aprendí de uno y otro proceso, uno y otro. Y llega un momento que aprendimos, hermanos, a no pelear más con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sometido, nos ha restringido nuestra vida de tal manera que atendamos su santa y perfecta voluntad. Muchos de ustedes han sido sujetados porque pelean siempre con Dios, porque son obstinados, porque fuimos obstinados. Muchos de ustedes, una y otra vez, Dios te dice aquí, te cierra acá. Y golpeamos y discutimos con Dios. Pero tenemos que entender que Dios tiene una buena voluntad. Porque si tú crees que Dios no tiene una buena voluntad, entonces ¿qué esperas de Él? Si crees que Dios es malo, si crees que lo que Él designa para nosotros es malo, entonces digno de conmiseración eres. Tienes un Dios malo. ¡Qué horror, hermanos! Yo tengo un Padre bueno. Y aún aquello que te haga tanto llorar, Dios tiene control de eso. Aunque aquello que te quitó o no te ha dado, y tú has llorado por eso y piensas que Dios ha sido injusto, Dios tiene control de eso. Sabe por qué no te lo ha dado. ¿Por qué no le adoras? ¿Por qué no le alabas? ¿Por qué no le exaltas? Y le dices, Señor, yo quiero hacer tu perfecta voluntad. No quiero ser como el caballo y como el mulo, sin entendimiento. Yo quiero ser entendido. Porque dice, te haré entender, serás entendido. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué le hace que fije sus ojos sobre mí? Que quite de mí la terquedad y la obstinación. O yo ya no quiero luchar con Dios, yo quiero ser humilde y decirle, Señor, dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Ya no más, ya no más. Dios no nos tiene que sujetar, ¿verdad que no lo tiene que hacer? Sin embargo, Dios nos agarra porque nos desviamos y nos ama tanto que usará todas las circunstancias para evitar que nosotros caigamos. ¿Sabe usted? Que Él le cuida a usted de que caiga o que se aleje de Él. Y va a decir, Dios mío, me han dejado todos. No, Dios te va a cuidar. Él te agarró. Estás constreñido por el amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra. Constreñir viene de agarrar. El Señor te agarró por todos lados, te atrapó. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que no te pierdas. Había un joven que me decía, hermana, ¿puede orar por mí? Oré por él y dije, Señor, líbralo de toda amistad y de toda chica que no le bendiga. Y un día me dice, por su culpa yo estoy tan solo. Y le dije yo, no, es Dios que te cuida. Dios que te cuida. Es un muchacho tan lindo, tan bueno, tan limpio, porque Dios lo ha mantenido tan libre de toda contaminación. Entonces, a veces decimos, mira Dios, qué mal, me ha hecho feo a las mujeres. Decía un joven, soy tan feo a las mujeres, está hermoso, divino. No, es Dios que te aleja. ¿Para qué? Para cuidarnos, para cuidar a las muchachitas, a los muchachitos. ¿Usted cree eso? Ore por su niña, ore por su niño. Señor, aleja toda persona que se acerque a nuestros hijos. Acércale a una mujer linda, un hombre lindo. Ore así. Y después le va a decir, estoy tan solo y tan sola. Pero es Dios que le está cuidando. Y a nosotros también Dios nos va a quitar a veces personas que pueden venir a nuestra vida y que pueden ser verdaderamente malvados, hermanos. Yo he conocido gente que ha llegado a nuestra vida, se ha ido y ha sido malvado verdaderamente. Malvados. Gente muy mala, Dios nos ha librado por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabe, mis amados? Dios nos va obligando hasta que no tenemos otro recurso, solamente Él. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa experiencia? Y mire, Romanos 12:2 te dice, yo tengo una buena voluntad para ti. Yo tengo un buen plan para ti. Yo tengo algo muy lindo para ti. Y Romanos 12:2 nos lo menciona. Romanos 12:2 es una palabra tan linda. Dice, no te conformes a lo que estás viviendo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú compruebes que la voluntad de Dios que dice es buena, agradable y perfecta. Es que Dios me hace sufrir. Mira, no me ha dado lo que yo quiero. Te lo va a dar. Pero mientras tanto te está procesando.
porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. ¿Qué puede estar Dios trabajando en mi vida? Puedo estar pidiéndole a Dios que me responda a una petición. Y puede tardar, mis amados. Mira, hermano, yo se los digo a mis amadas mujeres de la iglesia de aquí de las mujeres. Es que tengo orando por mi marido 10 años y el hombre no mira a Dios. Y yo siempre le pregunto, ¿y qué ha hecho de ti el Señor mientras intercedes por ese hombre? Las ha hecho guerreras, las ha hecho intercesoras, las ha hecho perseverantes en la palabra, las ha hecho gente que ayuna, gente que persevera. Porque toda persona es sometida a una guerra personal para un proceso de preparación. Cuando el Señor termine lo que tiene que hacer contigo, te dará a tu cónyuge para el Señor, a tus hijos. ¿O dónde cree que aprende una mujer a interceder si no es peleando por un hijo? Un varón peleando por su mujer, por sus hijos, por ese trabajo, por esa empresa. ¿Dónde cree que aprende a tener fe, a ser perseverante? Es en medio del proceso de las circunstancias, hermanos. Si tú no ves las circunstancias como un plan de Dios para procesarte, para enseñarte, para llevarte a ser guerrero perseverante, a hacerte valiente, porque los valientes heredan. Mira, los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde cree que se hace uno valiente? En medio de la guerra, en medio de la perseverancia. Si Dios le responde inmediatamente, no va a lograr lo que Él quiere de usted. Por eso tenemos que decirle: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres formar en mí? Amén. Entonces tenemos que saber eso. Dios tiene una buena voluntad para ti. Dios te ama y las circunstancias fueron preparadas para prepararte. Fueron hechas para prepararte y hacer algo grande en tu vida. Número 3. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios, la palabra logo, la palabra rema. Hablé ahorita de las circunstancias y ahora es la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que saber, mis amados, que Dios no desea agarrarnos y sujetarnos como caballos y como mulos. Dios, mis amados, no desea tener sobre nosotros una restricción como si fuera el malvado, pero en algunos de nosotros lo necesitamos, porque en cuanto nos da aquello nos perdemos. Hay gente, hermanos, que Dios le contesta y no lo vuelve a saber en las cosas de Dios. Nunca vuelve, nunca regresa. Nunca regresa. Yo conocí a un hombre en silla de ruedas que Dios lo sanó. Nunca volvió a buscar a Dios y era el alma de las fiestas. Ay, tan borracho, tan que usted no se imagina. Yo dije: Dios mío, qué misericordia tuviste con ese hombre. Yo nunca volví a saber de él, pero cuando supe cómo era su vida después de que Dios lo sanó, me impresioné. ¿Se da cuenta? Hay cosas que Dios no nos da porque Él nos cuida, nos ama. Él desea dirigirnos por la voz interior del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben? El Espíritu Santo nos habita. ¿Lo sabe usted? El Espíritu Santo está dentro de mí y el Espíritu Santo me habla. Entonces, la guianza del Espíritu Santo, la siguiente sería la voluntad de Dios. Puedo saberla por una voz interior. Hermanos, oiga la voz interior. Y si una de estos puntos que yo les he dado no concuerdan, no avance. No puede ser posible que la palabra de Dios te diga sí, la voz interior te diga no y las circunstancias te digan no. Si todas las cosas van concordando, entonces puedes tener la confianza que Dios te está lanzando sobre una situación. ¿Sí? Tiene que concordar. La voz interior es vital, porque a veces la palabra de Dios te dice sí, ve, y las circunstancias dicen ve, pero dentro de ti hay algo que no te gusta nada. ¿Sí o no? ¿Por qué tengo esta ansiedad en el estómago? ¿Por qué me siento temer? ¿Por qué no tengo una paz interior? Porque Dios está marcando algo, está marcando un peligro, está marcando una situación y esa voz interior nos lo está diciendo. Hay algo que viene que no va a ser tan agradable. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que ver que otra forma es que Dios habla a través de la voz interior, porque el Espíritu Santo me habita. Romanos 8:14 nos habla sobre eso. Miren, vamos a buscar este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Dios no se limita solamente a guiarnos por la Biblia. No se limita solamente a guiarnos por las circunstancias. También lo hace por la voz interior. El Espíritu Santo mora en ti y en mí.
El Espíritu Santo nos revela su voluntad. A veces, hermanos, dijimos algo y creemos que estuvo bien, pero luego sentimos que lo que dijimos no estaba bien. ¿Sí o no? Porque la voz interior nos dice algo que tú dijiste no era correcto, pero no sabes exactamente qué. Nada más sientes una inquietud interna. Hay gente, mis amados, miren, es algo que yo les quiero compartir. Me dice algunas ovejas, hermana, me siento muy mal, porque sabe que el Señor me mostró esto en mi vida. De cómo vino esa palabra a ti. Si vino un acusador, vino por parte del enemigo, no lo oigas. Pero si tu conciencia te dijo algo, ejemplo, siento una carga, siento que hice esto y que no es correcto. Y luego alguien se lo compartes y te dice, ay, no se lo quites, hermano. Si trae una carga es porque tiene razón. ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo le guía a cada uno. Puede decirme una amiga, oye, fíjate que me reí cuando aquella persona dijo eso y siento una carga. Yo le puedo decir, no es para tanto. No, si trae carga es porque sí ofendió cuando se rió. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso cuando alguien se acerca a ti y te dice, traigo una carga en mi conciencia, ok, ¿qué fue lo que pasó esto? Bueno, si traes una carga en tu conciencia, tu voz interior te está diciendo que algo no está correcto. Te lo está diciendo, ¿sí o no? Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando aconsejamos a otros y oír esa conciencia y esa voz interior que le está guiando a esa persona. No acalle la voz interior, a menos que sea un demonio acusador. Porque si es un demonio acusador, dígale a la persona, te está acusando el diablo y esa voz no viene del cielo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Porque ¿dónde habla Dios? En el Espíritu. Si tú no naces de nuevo, tu espíritu está dormido, tu espíritu está muerto, no tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo oiremos la voz de Dios? ¿Cómo Dios nos va a guiar? Por eso tenemos que nacer de nuevo. A mí me impresiona gente, hermanos, en tinieblas, que palpan como ciegos, como sordos, no tienen guianza, están en tinieblas. Es un error tras error. Es impresionante porque están completamente cegados. No hay una voz interior que les habla. Pero hay que pedirle a Dios, Señor, dame esa voz interior. Dame, hasta un hombre que no conoce a Dios, Dios le da el discernimiento y esa voz interior para cuidar de los suyos. ¿Sí o no? Aunque sea incrédulo a la cabeza, Dios le dio para cuidar a su mujer y a sus hijos. Y él puede ver el peligro porque Dios lo constituyó cabeza. Y Dios le va a hablar a esa conciencia, a esa vida, para que cubra y proteja a su familia, aunque no conozca a Dios. Porque por algo lo puso de cabeza, ¿sí o no? Entonces Dios nos habla de muchas maneras. Tenemos que nacer de nuevo para oír esa voz que nos habla a través de la conciencia. Es el amonestador interno. A mayor revelación, más nos redarguye. Hay gente que hace y hace y nunca le redarguye Dios. Sí le redarguye, pero su conciencia no es muy clara y no ve lo que está haciendo. A mayor relación con Dios, más rápido es de captar aquellas cosas que falla en su vida. Pero sabe, hermanos, escucha la voz de tu conciencia, ese no sé qué sé yo. Si tú vas a lanzarte a un proyecto, a alguna situación y no tienes paz, no lo hagas. Aunque la Biblia te diga que sí, aunque las circunstancias te digan que sí. Si la voz interior te dice no, detente. Amén. O a veces la voz interior te dice sí, la Biblia sí, pero las circunstancias no, entonces no. Amén. Número 4, otra forma que Dios habla, y es el cuarto punto. Dios habla a través de la iglesia. Ese sería el otro punto. Dios nos habla a través del pueblo. La iglesia está constituida por el cuerpo de Cristo. Y aquí, mis amados, tenemos que oír. A veces es bueno compartir con alguna persona madura en el Señor. Una persona que ha crucificado su carne, que es sabia, que es una persona que no tiene motivaciones o no tiene asuntos personales. Y le puedes preguntar, hermano, te quiero compartir esta situación que estoy viviendo. Y Dios te puede confirmar a través de esa persona. Porque el cuerpo de Cristo también nos muestra cuál es la voluntad de Dios. A veces la cabeza no ve un miembro que no está correcto, pero el cuerpo lo empieza a desechar, empieza a golpear, no lo quiere, no lo siente. Y uno tiene que aprender por qué el cuerpo de Cristo no lo recibe. Si es un ataque del enemigo. Porque no siempre, hermanos, el cuerpo de Cristo
no siempre habla. Recordemos a Jesucristo. ¿No se acuerda de Jesucristo cuando fue crucificado? Unos pocos aventaron a los demás para que dijeran crucifícale. Y fueron engañados y envueltos en un asunto de 2, 3. ¿Sí o no? Un pueblo también puede ser engañado. Pero si un pueblo se encuentra sabio, un pueblo se encuentra fuera de su carne, con motivaciones correctas, te encontrarás con un buen consejero. Y podrás preguntarle, oye, tengo este asunto, ¿sientes paz? Sí, siento paz. Y qué lindo tener gente que nos pueda aconsejar y ayudar en un momento dado. ¿Qué le parece a usted? ¿Verdad que sí? Claro que sí, mis hermanos, porque nosotros necesitamos al cuerpo de Cristo y tener comunión unos con otros para que el sentir del pueblo nos lleve a caminar todos en una perfecta voluntad. Ni tampoco está mal la cabeza cuando cree que todo lo sabe. Unos pastores que no oyen a nadie están mal, no oyen el cuerpo, no miran el cuerpo, no disciernen el cuerpo, no oyen consejo de nadie, porque sienten que solamente Dios les habla a ellos. También eso no es correcto. Tenemos que tener consejeros, gente madura, gente verdaderamente crecida. Hermano, nosotros no lo sabemos todo, somos limitados. Un juicio acertado tiene que ser prioridad de nuestra vida. ¿Sabe, mis amados? Yo creo que todo mundo podemos decir, necesitamos saber la voluntad de Dios. Hay gente aquí que hay cosas que ha vivido en su vida, circunstancias, asuntos que ha puesto delante de Dios y no sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no ha tenido respuesta. A veces el Señor nos deja en un tiempo pasivo, porque Dios está enseñándonos algo, siempre está enseñando. Hermanos, aprendamos a ver la enseñanza de Dios en cualquier circunstancia. Surgió un problema, surgió un asunto extraño. Siempre tenemos que decir, ¿qué aprendiste de esto? Aprendí esto, esto y esto. ¿Amargarnos para qué, hermanos? Somos seres humanos limitados, Dios tiene misericordia de nosotros. Y yo quiero animarte en esta hora a que tú busques la voluntad de Dios. Te he dado 4 puntos, que la palabra de Dios, la circunstancia, la voz interior y el cuerpo de Cristo. Creemos que Dios habla a través de nosotros. Yo quiero que tú te pongas de pie. Y yo quiero cerrar con un versículo de Hebreos, versículo 13, yo quiero que tú lo busques. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Mire este versículo, y el Dios de paz, mire lo que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, te haga apto en toda buena obra para que hagas su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, que el Señor haga su voluntad en tu vida, que bendiga tus sueños, tus proyectos, aquellas empresas, aquellas cosas que el Señor ha puesto en tu vida, y que si encuentras cerrada la puerta te detengas y voltees, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Si algo se cerró, espera el tiempo. Es que Dios no me quiere bendecir. Sí te quiere bendecir, te ama mucho y tiene una buena voluntad para ti, un buen propósito. Aunque te ha permitido llorar y te ha quitado cosas que amas profundamente, te quiero decir, Dios es bueno y tiene un buen plan para tu vida. Todo Dios nos procesa para finalmente dejar de estar enraizados en esta tierra, elevarnos en otra dimensión y poder hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes aceptar y recibir esto? Ya entenderás que Dios te ama y lo que te ha permitido vivir es solamente un proceso para adorarle. Diles